Cordial saludo. En este video tutorial hablaré acerca de algunos programas y funciones realizadas en el software de MATLAB. Entonces, como primer programa tenemos un convertidor de resistencias. O sea, me dan un valor de una resistencia en ohms, y lo que vamos a hacer es convertirla al valor de miliohms y de megaohms. Bueno, entonces como primera medida tenemos nuestros códigos para limpiar pantalla, que son estos tres: Clear All, CLC y Close All. Luego, mediante la función input, pediremos el valor de la resistencia en ohms, y esta la asignará a la variable número 1. Luego, esa variable número 1 va a ser multiplicada por el factor 1000 para encontrar el valor de los miliohms, o va a ser dividida entre 1 por 10 a la 6, o entre 1.000.000, para que nos dé el resultado de megaohms. Entonces, y luego será impresa mediante esta función fprintf. Entonces vamos a ejecutar el programa y asignaremos el valor de 2 ohms. Entonces el resultado será 2000 miliohms y 2 por 10 a la menos 6 megaohms. Bueno, como segundo caso tenemos este otro programa que lo que hace es, bueno, vamos a limpiar esta aquí línea de comando de Windows. Lo que hace es convertir el valor de un disco duro, las unidades de almacenamiento de un disco duro dadas en gigas, y lo vamos a convertir a bytes, al valor de bytes y de kbytes. Entonces lo mismo viene siendo casi igual que el anterior. Lo que hacemos es pues que digitar un valor de disco duro, luego mediante la función input se asignará ese valor a la variable disco duro, luego esa variable disco duro será multiplicada por este factor, que lo que hace es convertirnos el valor asignado por el usuario al valor de bytes, y luego multiplicaremos la variable dada por el usuario por este otro factor, que lo que hará es convertirlo a kilobyte. Entonces vamos a ejecutar el programa. Por ejemplo, tenemos un disco duro de 120 gigas y el resultado será este, pero ya convertido a bytes, y luego este otro valor convertido a kilobytes. Bueno, entonces como tercer programa tenemos la conversión de un ángulo dado en notación decimal, para que luego sea devuelto en un vector fila con tres celdas. En la primera va a ir los grados, en la segunda los minutos y la tercera los segundos. Entonces como primera medida pues pedimos el valor, nombramos el vector, va a ser un vector fila de tres celdas. Luego vamos a pedirle al usuario que ingrese el valor del ángulo de notación decimal, por ejemplo 23.43. Entonces esa variable se establece. Luego con esta función move vamos a tomar la parte decimal de ese ángulo y la vamos a guardar en esta variable AF. Luego esa variable AF va a ser multiplicada por 60, que es el número de minutos que tiene una hora. Entonces pues lo que hacemos es multiplicarla por 60 y de ahí ya tomaremos los minutos. Antes de eso vamos a, mediante esta función floor, vamos a encontrar la parte entera del ángulo decimal, por ejemplo de 23.43. entonces la parte entera sería 23. Entonces
ese valor se asigna a la variable ángulo D y se muestra en la primera celda del vector, que en este caso está mencionado como BD1. Listo, entonces luego para la celda BD2 va a ser asignado el producto de 60 entre 60 por la variable AF, que es que son los decimales del, del valor dado por el usuario. Y ya por último, cuando hacemos esta operación de la multiplicación de los decimales por 60, entonces vamos a obtener otro resultado, y ese resultado lo vamos a multiplicar nuevamente por 60, pero entonces va a ser la parte decimal de ese resultado, o sea, la parte decimal de esta operación que está aquí. Entonces la parte decimal de esta operación la vamos a multiplicar por 60 y así vamos a obtener los segundos. Entonces aquí en la celda B3 del vector nos van a mostrar los segundos. Entonces vamos a compilar. Dice ingresa el valor del ángulo de notación decimal, entonces 23.43, un ejemplo. Entonces vemos que el vector resultante en su primera celda va a tomar la parte entera del 23.43, que es 23 grados. Luego tomará en la segunda celda los 25.8 minutos y por último va a colocar los 48 segundos. Entonces esta ya es la conversión de grado decimal a sexagesimal. Listo, entonces vamos a ver ahora un ejercicio con matrices. En este ejercicio con matrices, vamos a limpiar esto. En este ejercicio con matrices vamos a crear de manera aleatoria con esta función de MATLAB que se llama RAND. Vamos a crear las matrices, en este caso de 4×4, ¿no? Entonces aquí colocamos a la matriz 1, le asignamos de forma aleatoria unos valores y de tamaño, aquí especifica el tamaño 4. Entonces aquí podemos cambiar el tamaño 4, 3, 2, 1, bueno, lo que nosotros queramos, ¿no? Entonces para efectos pues de estas operaciones que van a ser la suma, la resta, la multiplicación de dos matrices, lo vamos a dejar con las matrices de igual tamaño para que no haya tanto inconveniente. Entonces la suma pues simplemente le decimos que va a ser igual a m1 más m2, y aquí este comando, y aquí esto lo que hace es mostrar la suma, luego la resta y luego la multiplicación entre las dos matrices. Entonces aquí simplemente compilamos y obtendremos los matrices en números reales de 4 filas, 4 columnas, matriz 1, luego la matriz 2, también de 4 filas, 4 columnas con números reales. Obtendremos la suma de esas dos matrices. Recordemos que la suma pues se hace elemento por elemento de cada matriz, la resta y el producto o multiplicación entre ellas. Listo, entonces luego pasamos al otro programa que, bueno, aquí vamos a mencionar, se trata de mencionar una función que nosotros queramos, y que sea ejecutada en MATLAB. Entonces para esto pues
vamos a hallar el área de un cilindro circular recto, teniendo en cuenta más que todo la función y el uso del número pi en MATLAB. Bueno, entonces primero pedimos al usuario el valor de un radio, de una altura, todo en centímetros, ¿no? Y luego vamos a calcular el área del cilindro, que no es más que esta formulita 2pi. Aquí vemos el uso del pi, 2pi por radio al cuadrado más 2pi por radio por altura. Y esta función disp lo que hace es mostrarnos pues el contenido que nosotros queramos, en este caso un texto, y luego nos muestra el valor del área del cilindro definida en esta forma. Entonces vamos a ejecutar, dice ingrese el valor del radio del cilindro, entonces vamos a colocarle 2 centímetros y la altura unos 5 centímetros. Entonces el área total va a ser de 87.9646 centímetros cuadrados. Listo, limpiamos aquí, limpiamos esto acá también, y ahora nos vamos a explicar otra funcioncita que es acerca de una ecuación cuadrática. O sea, vamos a usar la ecuación cuadrática para hallar las raíces de un polinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Listo, para esto pues pedimos los coeficientes del polinomio. El primer coeficiente, que será nombrado como a, que va a ser este del término cuadrático, luego el del término lineal y luego el del término independiente, a, b y c respectivamente. Luego pues x1 va a ser igual a menos b más o menos, esta va a ser la función de raíz en MATLAB, sqrt, más en este caso es más, ¿no? Vamos a primero hacerlo con más la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a, esa es la fórmula cuadrática. Y el x2 será lo mismo que el anterior, pero con símbolo negativo. Luego vamos a imprimir esos resultados. x1 va a mostrar el valor de x1 y t'(f) va a mostrar el resultado de x2. Entonces, por ejemplo, vamos a compilar aquí, tenemos un polinomio de valores, coeficientes 1, 3, 35. Entonces vemos que ya x1 nos va a dar un valor real, una parte real y la otra parte imaginaria. Entonces así obtenemos pues que para trabajar en el ámbito de los números reales y en el ámbito de los números complejos. Listo, para el otro programa que elegí a consideración, que es el uso de una sumatoria desde 1 hasta un número dado n. Entonces lo que hacemos aquí va a ser el uso de un bucle for, función for. Lo que hacemos es primero definir el límite de la sumatoria, le asignamos ese valor a n, luego vamos a arrancar desde s igual a 0, y lo que vamos a decir es que vamos a pedir un i que vaya desde 1 hasta n, y luego vamos a colocar el valor de la sumatoria. ¿Cuál es el valor de la sumatoria? I por i más 1 sobre 2. Entonces aquí nos va a arrojar un resultado cuando i esté en la posición 1. Por ejemplo, si i está en la posición 1, entonces solo reemplazamos esta así por 1, entonces nos quedaría 1 más 1, 2 sobre 2, 1 por 1, 1 más 0, porque ese partimos que es 0, entonces nos va a quedar s igual a 1, o sea, va a retornar el valor de 1. Y aquí nos va a mostrar el valor de la sumatoria, actual, que es este valor que está aquí, que sería 1.
Entonces vamos a ejecutar para ver si es cierto. Entonces dice define el límite de la sumatoria, entonces lo definimos como 1 y efectivamente el resultado de la sumatoria es 1. Vamos a ver para el caso de 2. Para el caso de 2 entonces sería 2 más 1 3, 2 más 1 3 por 2 6 sobre 2 3 más el anterior que llevábamos era 1, entonces sería 4 más esto sería 4. Entonces vamos a ejecutar de nuevo para 2, el resultado tendría que ser 4 y efectivamente es 4. Ahora vamos a hacerlo con el valor de 3. Entonces con el valor de 3 tendríamos aquí 3 más 1, 4. 4 por 3, 12. 12 sobre 2, 6. 6 más el anterior que era el de 2 que era 4. Sería este valor debe ser igual a 10. Entonces vamos a ver. El valor tendría que ser 10. Y efectivamente el valor de la sumatoria es 10. Entonces de esa manera pues ya hemos visto cómo funciona esta parte, cómo funciona la sumatoria. Bueno, ahora para el siguiente ejemplo vamos a mostrar, vamos a ver el ordenamiento de números, que es el programa pues que piden realizar, ¿no? Bueno, pues aquí básicamente lo que se pide es primero pedir unos números de forma aleatoria y luego ordenarlos en un vector fila con 3 celdas. Entonces para este ejercicio lo que hacemos primero es pedir al usuario, además de eso, si quiere ordenar el vector de forma ascendente o descendente. Entonces lo que hice fue colocar primero un input y asignarlo a la variable respuesta. Entonces por ejemplo, si el usuario asigna el número 1, entonces la respuesta va a ser 1, ¿no? Y luego en este condicional lo que hace es igualar ese valor dado por el usuario, lo mira si es igual a 1 y se ejecuta ya se ejecuta la programación seguida a ese condicional. Entonces por ejemplo vamos a compilar. Listo, entonces aquí desea ordenar el vector de forma ascendente, entonces vamos a dar 1 para confirmar, o sea que sí lo vamos a ordenar de forma ascendente. Luego nos va a decir que ingrese el valor del límite superior, que debe ser mayor o igual a 3, porque pues tenemos el vector que es de 3 celdas, entonces pues tiene que ser mayor o igual a 3 para que podamos ejecutar bien el programa. Entonces ese valor asignado por el usuario va a ser remitido a la variable n. Listo, entonces por ejemplo colocamos un 8. Lo que va a pasar a continuación es que con esta función rand y MATLAB nos va a crear un vector aleatorio, fila de 3 celdas, un vector de una fila con 3 celdas que va a ir de 1 hasta n. Y n cuál va a ser, pues n es 8, la que le asignamos como usuarios, pero las demás celdas van a ser encontradas de manera aleatoria. Luego ya con este disp lo que hace es que nos va a mostrar este vector que halló de forma aleatoria MATLAB. Y luego de
eso lo que hace el programa es, mediante un bucle de for, que el elemento i busque o vaya o recorra las celdas de ese vector fila entre la 1 y la 3. ¿Para qué la va a recorrer? Para que luego, conjuntamente con un bucle nombrado como j, vaya, digámoslo así, haciendo una comparación entre cada celda que va recorriendo la i. Entonces, por ejemplo, si i vale 1, entonces j en este caso va a valer 1, y luego mediante otro if, un condicional if, que significa si en español, entonces va a ver si este valor evaluado en ese vector va a ser mayor al valor anterior. Entonces, como estamos ordenando de manera ascendente, entonces lo atrase. Entonces, digamos, si RDI es mayor a RJ, entonces lo atrase. ¿Cómo lo va a atrasar? Pues entonces colocando de nuevo esta función RDI y nombrándola como una nueva adjunta. ¿Para qué? Para luego esa adjunta ser nombrada como RJ. O sea, RJ va a tomar el valor de RDI. Entonces, de esta manera se va asignando de forma ordenada y ascendente el vector. Bueno, estos ya son los cierres de ciclos de cada uno de los bucles. Y finalmente, este list nos va a mostrar la composición o las componentes del vector de manera ascendente. Bueno, entonces vamos a ejecutar aquí. Estamos con 8. Entonces nos encuentra un vector, ¿no? Entonces ese vector va a ser 3, 1, 1, y la forma ordenada ascendente va a ser 1, 1, 3. Vamos a ver el otro ejemplo. Por ejemplo, tenemos un 9. Perdón. Antes de eso tendríamos que colocar, bueno, esperamos un momentico, que este MATLAB es un poquito pesado, como ya sabemos. Bueno, entonces vamos a explicar la otra parte, ¿no? ¿Qué pasa si en vez de 1 en la primera sentencia o en la primera pregunta ingresamos 0? Entonces lo que hace el programa es irse hasta la segunda parte del programa, que es un else. O sea, si no cumple con el condicional de ser 1, entonces pasa a ser else, que es la otra forma del programa que va a ejecutar lo siguiente. Entonces viene siendo en una parte, en un principio pareció a lo anterior, que vamos a ingresar el valor del límite superior de nuestro vector. Luego va a hallar un valor aleatorio de esos números en los vectores, un número aleatorio. Luego nos muestra el vector original, y el procedimiento es el mismo del anterior, salvo que aquí este símbolo ya va a ser menor que, o sea, ya va a pasar el RDI, va a pasar adelante del RJ, o el RDJ va a pasar atrás que el RDI. O sea que los va a estar argumentando o ordenando de forma descendente. O sea, los mayores los va a pasar adelante y los menores los va a pasar atrás. Entonces aquí usamos también el mismo adjunto, como esto puede decirse que es como
como la reasignación de estas funciones de I y de J, de las evaluaciones de I y de J. Entonces vamos a compilar de nuevo. Bueno, cerramos esto aquí para que no tengamos tanto espacio de memoria. Y vamos a ejecutar. Vamos primero a limpiar aquí. Limpiamos acá. Entonces lo que tenemos ahora es el vector ordenado de forma descendente. O sea, de mayor a menor, de izquierda a derecha. Entonces vamos a cerrar aquí. Y vamos a abrir nuevamente. Para la ejecución. Bueno, aquí ya tenemos de regreso nuestro mitad de movimiento. Y vamos a ver. Listo. En este caso pues vamos a ingresar ya ingresamos anteriormente el 1, vamos a ingresar 0 y nos dice que ingresemos el valor del límite superior. Bueno, vamos a ingresar en este caso un 6. Bueno, entonces lo que hace primero es mostrarnos el vector original dado por MATLAB, encontrado por MATLAB, que va a ser el 5, el 6 y el 1. Y el ordenamiento del vector va a estar dado de forma descendente, o sea, de izquierda a derecha. Escoge el número mayor entre estos tres, que es el 6, luego pasa con el 5 y finaliza con el 1. Entonces de esta manera nos damos cuenta de que el programa está bien ejecutado. Entonces muchísimas gracias por su atención y ya nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.